Televidentes, Identidad, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y que cada una de sus carreras presenta semanalmente lo que hace en esa vinculación con la sociedad, en esa vinculación con la comunidad, pues esta noche le ha correspondido precisamente a la carrera de jurisprudencia, a la carrera de derecho. Y para ello tenemos a nuestro invitado, al abogado Jorge Luis Villacreces, quien, como director de la carrera de derecho, una persona que tiene ya su maestría en Derecho Constitucional y candidato también al doctorado en la Universidad de Salamanca de España. Con él vamos a hablar precisamente sobre el consultorio jurídico y su vinculación con la comunidad. ¿Qué hace ese consultorio jurídico de la Universidad San Gregorio? ¿Cómo lo vincula a la comunidad? Para ello estaremos entonces con nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida. Doctor Marcelo, a todos quienes nos ven y escuchan a través de la televisión, un saludo muy cordial. Siempre es un placer enorme compartir estos espacios que me parecen oportunos para compartir con la comunidad lo que hace la academia, lo que hace San Gregorio, y en esta oportunidad presentar en alguna medida la actividad de lo que para nosotros es un ícono importante de la vinculación con la comunidad, nuestro consultorio jurídico, en contextos académicos, en contextos de servicios, por supuesto, integrarlos en ese contexto de la academia que es a la que nos debemos. Bien, en ese contexto de la academia y de los servicios vamos a desarrollar nuestro programa con usted y con dos invitados más, pero por lo pronto quiero invitarlo a ver un audiovisual que es precisamente sobre el consultorio jurídico de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Vamos a verlo y regresamos de manera inmediata con nuestro invitado para tratar específicamente sobre los consultorios jurídicos y su vinculación con la comunidad. Uno de los servicios gratuitos que oferta la Universidad San Gregorio de Portoviejo a la comunidad manabita es el consultorio jurídico. Llegamos hasta ahí para conocer a fondo el trabajo que realiza. Mira, el consultorio jurídico, cuando se creó la universidad, que fue en el año 2000 con la ley 2033, comenzó a funcionar desde el año 2001. Nosotros prestamos el servicio gratuito a la colectividad, a las personas de escasos recursos económicos, a través de los estudiantes de la carrera de Derecho, que están próximos a obtener su título de abogado de los juzgados y la República del Ecuador. Ese servicio lo damos a todas las personas que no tienen cómo buscar un abogado, que no tienen dinero como contratar a ese abogado. Entonces nosotros damos el servicio gratuito aquí en la universidad. Bueno, aquí en el consultorio jurídico laboramos 4 personas. Hay 2 abogados facilitadores que son los que se encargan de controlar cómo hacen los escritos los estudiantes. Y ellos firman y van a las audiencias y patrocinan prácticamente la causa. Hay una secretaria que es la que lleva todo lo que es el registro, digamos, de tanto el personal como de los estudiantes que están haciendo la pasantía aquí dentro del consultorio jurídico. Bueno, los casos que llevamos aquí dentro de las materias es lo que es alimentos, lo que es niñez y adolescencia, alimentos con presunción de paternidad, tenencia, acogimiento familiar y otros casos de la misma materia. Aparte de eso tenemos lo que es por la vía penal, solamente a las víctimas, a la persona que es violada. Y en lo civil tenemos lo que es divorcio de mutuo consentimiento, que tengan hijos y que no tengan bienes. Bueno, el sistema que tienen los estudiantes aquí es la persona que requiere el servicio del consultorio jurídico, ¿no? Primero se entrevista con la secretaria, entonces ellos le explican cuál es el problema, cuál es el problema que ellos tienen. Entonces la abogada lo deriva a los abogados facilitadores para que asesoren, porque puede haber solamente asesoramiento, ¿no? No hay personas que tienen mucha inquietud en cuestiones laborales, en muchas cosas, ellos los asesoran, pero si es cuestión de hacer la demanda, entonces la abogada se encarga de darle los requisitos para que ellos lo traigan y poder elaborar la demanda a esa persona que requiere los servicios del consultorio jurídico. Atendemos a los usuarios, depende del proceso que vienen a realizar. Hacemos demandas, formularios, escritos y vienen a revisar constantemente a ver cómo va el proceso. Llevamos todo el proceso. La aprobación de estudiante ha sido justamente buena, bien, ¿no? Ahora estoy cursando octavo nivel de lo que es la carrera de Derecho. Conjuntamente en mi estudio estoy haciéndolo algunas materias de mañana y otras materias
de noche justamente. Los casos más comunes que existen, por ejemplo, de suspensión de alimento, pensión de alimenticia, también se da mucho lo que es de divorcio de mutuo acuerdo, y entre otros también escritos de lo que son devoluciones de lo que son de motos, de vehículos y demás. Todo lo que tiene que ver con de civil, claro. De acuerdo a las normativas de la universidad, bueno, hay estudiantes que pueden hacer 4 horas, pueden hacer 6 horas y 8 horas. El tiempo que pueden hacer los estudiantes son de 6 meses. Bueno, invitamos a todas las personas que no tengan como contratar un abogado, que vengan aquí al consultorio jurídico de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Nosotros le daremos pues, el asesoramiento o el patrocinio gratuitamente. Ese es el servicio que da la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Estamos aquí en los predios de la universidad. Hemos visto precisamente ese audiovisual, Jorge Luis Villacreces, y en ese sentido, comencemos incluso un poco para orientar a la ciudadanía. La Constitución señala que las facultades de Derecho o de Jurisprudencia y las carreras de Derecho deben de ofertar sus servicios colectivos, sus servicios profesionales en asesoría precisamente de sus docentes y los estudiantes para brindárselos a la comunidad. En ese estado, la Universidad San Gregorio tiene su consultorio ¿desde cuándo? Bueno, la Universidad San Gregorio desde el mismo momento de su creación ha contado con este elemento de servicio a la comunidad, que es el consultorio jurídico gratuito de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Es decir, que no necesariamente por mandato de la Constitución del 2008, nos estamos remontando al año 2000 desde la existencia de la universidad. Desde la existencia misma de la universidad, siempre en el contexto de esa vocación que ha tenido Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en constituirse en un referente de apoyo con la sociedad a la que se debe. La academia, sin su vínculo directo con la sociedad a la que se debe, pues no tiene un fundamento mismo. En tal contexto, es importante hacer notar que más allá de esa intención de Universidad San Gregorio de proyectarse a través del servicio a los sectores más vulnerables de la sociedad, en lo que tiene que ver con su carrera de Derecho y con su consultorio jurídico, en el que se hace no solamente asesoría, sino patrocinio legal en una serie de causas, es importante anotar que dentro de todo este proceso evolutivo de la normativa, desde que se creó la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo hasta la actualidad, y me refiero no solo a la normativa constitucional, sino a toda la normativa que regula la actividad de la educación superior en el país, pues en efecto, las universidades y las carreras tienen la obligación de tener consultorios jurídicos, so pena de prohibición de funcionamiento. Pero podríamos entonces destacar que la Universidad San Gregorio entonces desde sus inicios ha tenido una vinculación con la sociedad a través de sus carreras. Siempre. Que no necesariamente tuvo la necesidad de contar con una norma constitucional para existir, para poder establecer ese vínculo. En efecto, la Universidad San Gregorio contaba con un consultorio jurídico cuando las regulaciones de la ley no lo hacían obligatorio en el contexto de la educación superior, de las instituciones públicas que controlan la educación superior y que acreditan su calidad, ¿no? Esa evolución normativa a la que yo me refería hace que hoy en día sean obligatorias la existencia de los consultorios jurídicos en todas las carreras de derecho de las universidades del país y que por supuesto San Gregorio no solo por la obligación normativa sino por su vocación de servicio ya lo tenía. Es importante anotar que esas regulaciones nos obligan a contextos distintos, formas distintas de intervención, pero sin embargo siempre en el marco de esa necesidad de vincularnos a la sociedad a la que nos debemos. Desde la perspectiva académica, la carrera entonces tiene su consultorio jurídico. Sus estudiantes tienen que estar necesariamente involucrados en las actividades del consultorio jurídico. Por un lado, el cumplimiento de carácter académico del estudiante como un requisito para poder graduarse, para poder obtener su título de abogado. Pero por otro lado, ese vínculo con la sociedad, es decir, ahí hay un nexo académico y con la comunidad, con la sociedad. Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, y por supuesto la carrera de Derecho, no puede escindir su visión y misión de aquel contexto institucional. Universidad San Gregorio entiende, ahora en el marco de la ley, pero ya antes de la vigencia de la ley,
entiende que la academia se construye a partir de 3 funciones sustantivas. Lo que se llama academia propiamente dicha, la investigación y la vinculación con la sociedad. Ese es el escenario académico que hay que entender para construir ese vínculo de la academia con el servicio y el consultorio jurídico. En la parte operativa propiamente dicha, la intención es que el consultorio jurídico, a más de la prestación del servicio y de la proyección del conocimiento académico en beneficio de la sociedad, se constituye en un elemento de práctica preprofesional para sus propios estudiantes. En tal contexto, por supuesto, hay regulaciones normativas, hay limitación en cuanto a las capacidades operativas, de tal manera que, desde el punto de vista de la construcción de la malla curricular o del diseño curricular de la carrera, todo estudiante tiene que pasar durante su proceso formativo, ¿no?, por sus prácticas o pasantías en instituciones públicas o privadas en las cuales, pues insisto, se pueda tomar contacto directo con el ejercicio profesional. El consultorio jurídico es una de esas herramientas. Ahora, el consultorio jurídico tiene una presencia operativa con los profesionales y el director que lo maneja, desde el punto de vista, insisto, operativo, proyección del servicio comunitario, pero por supuesto tiene su delegado académico, de tal manera que a partir del ejercicio de la práctica de los estudiantes, los delegados profesores de la universidad construyen ese vínculo entre la formación académica del estudiante y esa proyección de asesoría o litigio, que es el servicio que se da a la comunidad. Un poco más para orientar a la comunidad también en este programa. Es decir, la dirección de la carrera delega a docentes para que estén involucrados en el desarrollo de las actividades de los estudiantes practicantes. Pero de por sí también la dirección de la carrera ejerce un control, sin perjuicio del control que esté sujeto por organismos de justicia en el caso del consultorio, pero intrauniversidad. En este caso, la carrera ejerce control también para verificar el desarrollo de la labor operativa como tal y también de los docentes en el cumplimiento de esas funciones académicas. En efecto, el entender este consultorio jurídico como elemento constitutivo de la academia en su eje sustantivo de la vinculación con la colectividad o con la sociedad, sin descuidar el eje de investigación que también tiene directa relación con el consultorio, lo podemos tocar un poco más adelante, pero es importante entender que el consultorio jurídico es de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. En ese contexto, el control operativo y académico corresponde a la carrera de Derecho. Ahora, también es importante aclarar que lo maravilloso de este vínculo académico y operativo es esta naturaleza de Universidad San Gregorio de Portoviejo, que con todos los esfuerzos que tiene por el mejoramiento académico y por ser una gran universidad, también es una universidad comunitaria familiar. Entonces, este proyecto maravilloso que se llama Consultorio Jurídico y todo su beneficio social, aunque es un proyecto de carrera de Derecho, por mandato normativo y por una obligación académica, es también un proyecto institucional, por lo cual no solo la carrera de Derecho, sino el propio rectorado y todos los estamentos superiores de la universidad ejercen directo control para el equilibrio sobre la operación y sobre la perspectiva académica en el consultorio jurídico. Perfecto. Vámonos a ir a unos anuncios institucionales y vamos nuevamente a regresar con nuestro invitado, Jorge Luis Villacreces, el director de la carrera de Derecho, para continuar hablando sobre el consultorio jurídico de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su papel en esta vinculación con la sociedad. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro.
Fin de espacio publicitario. Volvemos a este segundo segmento de nuestro programa Identidad. Nuestro invitado, el abogado Jorge Luis Villacreces, quien es el director de la carrera de Derecho, también director del área social de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Y veníamos sosteniendo de que este consultorio jurídico de la universidad, en su papel de vinculación, pues nace con la propia universidad, es decir, desde el año 2000, y no necesariamente como una obligación de carácter constitucional que lo determina y que lo manda la Constitución del 2008. Consecuentemente, se ha ido un poco perfeccionando, diríamos, en este sentido o en este objetivo de vincularse el consultorio con la sociedad. Hemos hablado también que existe un control desde la dirección de la carrera o un control incluso desde otros niveles más, con el objeto precisamente de cumplir ese rol protagónico en la carrera de Derecho, de la vinculación, pero también con la formación de sus propios estudiantes. Y en ese sentido, pues, ¿qué planes se tiene para que el consultorio jurídico pues tenga ese mejoramiento continuo, permanente, que debe ser precisamente al brindar un servicio público? Recordemos que la justicia es un servicio público y el consultorio jurídico está brindando asistencia legal, está inmerso en el tema de la lucha por la justicia de los ciudadanos que concurren al consultorio jurídico a pedir esa asistencia legal. Entonces, en esas condiciones, ¿cuál es la proyección que se tiene del consultorio jurídico? Ese siempre es una pregunta necesaria. Una de las virtudes que nosotros relevamos en todos los escenarios y todos los espacios en los que nos toca intervenir de San Gregorio, de Universidad San Gregorio de Portoviejo, por supuesto, como elemento constitutivo de aquello de la carrera de Derecho, es la honestidad. La honestidad implica una inmensa capacidad autocrítica. Así que, por supuesto, no puede ser de otra manera, Universidad San Gregorio y su carrera de Derecho entiende el proceso del consultorio jurídico como un proceso perfectible. Y no solo como un proceso perfectible, sino que entiende las debilidades que en el contexto de la evolución del servicio, de las necesidades de regulación normativa, han ido cambiando escenarios, lo cual nos obliga pues a reaccionar de una manera dinámica. Así que, en efecto, la universidad y la carrera tiene para su consultorio jurídico grandes proyectos de renovación. Podríamos señalar, Jorge Luis, perdón que interrumpa, el hecho de que, dado la circunstancia del terremoto, el consultorio jurídico comenzó a funcionar ya en la propia universidad, no así que antes de aquello funcionaba precisamente fuera del campus universitario. Esto permitió mejorar en infraestructura indiscutiblemente, pero también permitió mejorar en el tema del control, en mejorar tal vez también en cuanto al servicio a la ciudadanía, dado que incluso hay una distancia mucho más grande desde la universidad hacia los diferentes estamentos judiciales. Desde el punto de vista físico, la administración de justicia se diversificó. Hay unidades judiciales en diversas materias en algunas partes de la ciudad. De hecho, no solamente a efectos del terremoto, sino que ya la planificación de la estructura de gestión del Consejo de la Judicatura lo presentaba así. Por lo tanto, eso que obedecía inicialmente a prestar un mejor servicio, por lo cual la universidad había decidido tener su consultorio jurídico en el centro de Portoviejo, junto a las unidades judiciales, cambió el panorama y cambió el escenario. Por lo tanto, se hizo necesario, en principio por la emergencia y después a partir de una decisión consensuada, pensada, muy bien planificada y analizada, por supuesto, a partir de actores y sectores externos, que el consultorio jurídico se instale de manera definitiva, por supuesto con la gestión y el apoyo de las autoridades de la universidad, que se instale de manera definitiva en el campus universitario. Se creó, se perfeccionó una infraestructura que por supuesto permite prestar un mejor servicio. Entonces podemos decir que en la actualidad el consultorio jurídico de la Universidad de San Gregorio, que funciona dentro del campus universitario y que aquello ya no se constituye en un impedimento operativo para ejercer la labor que hace,
Segundo, se constituye en un elemento adicional que coadyuva al fortalecimiento del consultorio, porque al estar junto a la academia, a la estructura académica, a los profesores de la universidad, nos permite un vínculo directo y un control de gestión más eficiente, sin conspirar en contra del servicio. Porque, como decíamos, la estructura de gestión del Consejo de la Judicatura está absolutamente diversificada. Siempre se ha dicho que debe existir una respuesta. ¿Por qué el consultorio jurídico solo sirve para los casos que se originan en la capital de la provincia, en Puerto Viejo? Pero hay muchísimos ciudadanos que requieren también de servicios de ese consultorio, pero están en otros cantones. ¿Cuáles son esas razones para no darles asistencia? ¿Impedimentos legales o tal vez precisamente impedimentos de carácter logístico? De toda naturaleza. Primero, es importante hacer notar también que la operación del consultorio jurídico gratuito de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, adscrito a su carrera de Derecho, ahora, por mandato de la estructura normativa vigente en el Ecuador, está regulado por la Defensoría Pública y controlado además, doble regulación, Defensoría Pública en cuanto a los límites de su gestión y ejercicio, además de los organismos de control de la educación superior en cuanto a la gestión académica. Eso hace, en principio, operativamente, prácticamente imposible que nosotros, por más voluntad que tengamos, podamos salir con el servicio del consultorio hacia otros cantones de la provincia. Y desde el punto de vista estrictamente operativo, Universidad San Gregorio y su carrera de Derecho, a través del consultorio jurídico, deben ser absolutamente responsables con la ciudadanía. Y por lo tanto, ese vínculo necesario para perfeccionar o para mejorar el servicio con la academia sería muy complicado en cantones en donde no tiene presencia la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. No nos olvidemos que ahora las regulaciones normativas también hacen muy complejo que se tengan, por ejemplo, extensiones universitarias. Así que, sin perjuicio de trabajar siempre en el sentido de que la universidad proyecte no solamente su influencia positiva sobre la ciudad, sino sobre la provincia, y no solo la provincia, sino la región entera, pues siempre nosotros estamos dispuestos a construir lo que sea necesario para generar esos canales de apoyo. Sin embargo, hay que reconocer que las estructuras normativas actuales, las regulaciones y el control hacen que, por lo menos por ahora, sea bastante compleja la iniciativa. Nos queda todavía una inquietud. La asistencia de la ciudadanía a obtener los servicios del consultorio jurídico, quedando un poco, repito, el lugar de funcionamiento del consultorio un poco distante, ¿no ha afectado de ninguna manera o más bien ha ayudado a incrementar? Sí, gracias a Dios, y no lo digo desde la visión de la universidad y de la carrera, sino desde el servicio que prestamos a la ciudadanía. Era evidente y para nosotros difícil de medir, después del incidente del 16 de abril que todos conocemos, era difícil decidir o analizar en términos objetivos si la afluencia o si la capacidad de servir a la ciudadanía había hecho que disminuya la demanda en razón pues, de que eran circunstancias excepcionales. Pero con el paso del tiempo y este nuevo diseño de Puerto Viejo, no solamente desde el punto de vista de la Administración de Justicia, sino de todo lo que tiene que ver con las actividades de Puerto Viejo, han hecho que ahora sí podamos de manera objetiva medir la capacidad de servicio del consultorio jurídico frente al escenario de cuando el consultorio estaba operando en el centro de Puerto Viejo. Y con mucha satisfacción nosotros podemos ratificar que, al contrario de lo que podría esperarse, la afluencia de público o la demanda ha aumentado frente a los escenarios y a los números y a las estadísticas que teníamos de la atención del consultorio jurídico en el centro de Puerto Viejo. Bueno, eso es absolutamente importante y beneficioso, sobre todo para la comunidad, más que para la universidad. El hecho de que la comunidad tenga ese servicio de la universidad ante tantas situaciones pues, difíciles por las que atraviesa la provincia. Pero entrando un poco más profundo al tema de la actividad del consultorio. Los organismos de evaluación siempre miran esa triada en que la investigación, lo sustantivo de lo que significa la propia asignatura y la vinculación. Se conjugan esa triada ahí en las actividades que realizan los estudiantes con sus docentes en las actividades del consultorio jurídico. Tienen que conjugarse.
Y ese es el compromiso. Yo no terminé de aclarar la visión de este mejoramiento del que hablábamos cuando hablábamos de autorresponsabilidad y de honestidad académica del Consultorio Jurídico Universidad de San Gregorio. En principio, hemos reconocido siempre como carrera que ha habido debilidad en la producción científica, o sea, en la investigación científica. Cosa en la que, por supuesto, estamos trabajando de manera muy responsable, de manera sostenida y yo diría que inclusive sin descanso hemos trabajado en construir esta nueva visión y esta nueva cultura de investigación científica en carrera de Derecho de San Gregorio de Portoviejo. Y en ese contexto, el eje se hace horizontal en lo que tiene que ver academia, vinculación y investigación. Para ser más específico, dentro del proceso de reconstrucción o de mejoramiento del servicio, aclarando que tenemos limitaciones operativas en razón de los controles tanto de la Defensoría Pública cuanto de los organismos de control de la educación superior, porque limitan el ejercicio del consultorio tanto en las partes procesales cuanto en las materias. Entiendo que lo van a tratar un poco más adelante con algún otro invitado, pero aún con esas limitaciones de esos escenarios, lo que hemos hecho nosotros es reestructurar la parte operativa de tal manera que los estudiantes tramiten procesos completos y presenten informes de trámites de procesos completos, ¿no? Eso es el punto de vista académico. A partir de ese escenario se construye la evidente vinculación y se establece una línea de base sobre la cual, en base a realidades de la Administración de Justicia, construimos líneas de base para proyectos de investigación. ¿Y se han ejecutado posiblemente? Estamos en ese camino. Inclusive, insisto, debo decirlo de nuevo, pero entiendo que lo tratarán con un poco más de detenimiento. Estamos planificando para el 2018 una línea de litigio estratégico con el consultorio jurídico que tiene una unidad adscrita al consultorio, pero autónoma desde el punto de vista operativo. Esto es importante mencionarlo. Es la única unidad creada por una estructura regulatoria normativa del Consejo Universitario y de esta universidad que permite la atención a sectores vulnerables. Y yo no diría la atención, sino la protección, el auxilio inmediato a sectores vulnerables, quienes por una u otra razón se verían atentados en cuanto a sus derechos fundamentales. Lo que pretendemos planificar es sobre esa línea de base de casos específicos. De hecho, la unidad tiene anualmente por encima de los 150 casos, ha sido un éxito absoluto. Ya lo tratarán con más detenimiento, pero la idea es que sobre esa línea de base se planifiquen litigios estratégicos en los que la universidad consiga, no solo para el caso específico, sino en abstracto, protección normativa sobre determinados derechos que pudieran estar siendo vulnerados. Y que tendrían también carácter general. Carácter general y abstracto. Ya, así es. Exacto. Eso es parte de todo este proceso de mejoramiento del consultorio jurídico, de fortalecimiento de su imagen y de su presencia no solo en la comunidad nuestra, sino regional y nacional. Perfecto, muchísimas gracias, Aurelio Viacreces. Nos vamos a otros anuncios institucionales y regresaremos con otro invitado para continuar analizando de la actividad de los consultorios jurídicos, en este caso de la Universidad San Gregorio, y su vinculación con la sociedad. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos a este tercer segmento del programa Identidad, del programa de la Universidad San Gregorio. El tema de este programa es precisamente los consultorios jurídicos y su servicio a la comunidad. Tenemos en esta oportunidad a un segundo invitado. Él ha sido defensor del pueblo de Manabí, ha sido defensor del pueblo del Litoral y Galápagos, ha sido ministro juez, como se llamaba en aquella época, de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, juez segundo de lo penal,
desempeñado también funciones de secretario y asesor de la Comisión de Asuntos Manavitas del Congreso Nacional. Me refiero al doctor William Salazar Mendoza, con quien vamos a continuar en este programa respecto de los consultorios y su actividad con esa vinculación. Bienvenido, doctor Salazar. Gracias, doctor Marcelo. Estoy presto pues, para cualquier interrogante que se me quiera hacer. La Constitución del Ecuador habla de la existencia de los consultorios jurídicos gratuitos. Y hablábamos precisamente con el director de la carrera de Derecho, con el abogado Jorge Luis Villacreces, del papel formativo, del papel de investigación y sobre todo de vinculación, en esa triada que presenta precisamente el consultorio como servicio a la comunidad. Pero usted desempeña precisamente en el consultorio jurídico un ámbito, diríamos una función muy interesante, que es precisamente el de ayudar a las personas y a los grupos de atención prioritaria. ¿A quiénes encierra, a quiénes engloba específicamente estos grupos de atención prioritaria dentro del consultorio jurídico, en esa actividad de carácter constitucional y de vinculación que hace el consultorio de la Universidad San Gregorio? Bueno, conocemos que tradicionalmente y conforme a la misma Constitución de la República y a las leyes secundarias conexas y a regulaciones jurídicas, los consultorios tienen dos componentes u objetivos de gestión. El uno es de la asesoría y patrocinio para personas de escasos recursos económicos que no cuentan pues, con lo necesario para contratar un abogado o abogado. Y a las otras personas que por encontrarse en indefensión, y en este caso a los grupos de atención prioritaria, se les da. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, luego de una propuesta para el plan de fortalecimiento que la Defensoría Pública ya lo hizo lo hizo o lo asoció con los consultorios jurídicos gratuitos en el año 2014. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, en respuesta a una propuesta de fortalecimiento hecha por el rector de la Universidad San Gregorio, el doctor Marcelo Farfán, mediante resolución de septiembre del año 2015, del 9 de septiembre de 2015, la 277, creó precisamente este cargo para defensora o defensor de grupos de atención prioritaria, para fortalecer precisamente el trabajo del consultorio dentro del marco de la Constitución y sobre todo de las 100 reglas de Brasilia para acceso de los sectores vulnerables al sistema de justicia. Es decir, para insertarlos dentro del Servicio Nacional de Defensa Pública en el Ecuador. Y entre esos sectores, ¿a quiénes podríamos realmente entender o comprender que están ahí, esos sectores vulnerables? Bueno, conocemos los sectores vulnerables que requieren atención prioritaria, las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes maltratados, las personas con enfermedades catastróficas, adultos mayores, consumidores de bienes y de servicios. ¿Están también incorporados ahí el tema de los migrantes? Sí, el tema de los migrantes y sobre todo que ha generado ahora una materia específica, la de movilidad humana. Hace unos 2 o 3 meses que ya, digamos, la Defensoría Pública la asignó como una materia obligatoria de atención, de asesoría, de patrocinio y sobre todo de legalización y protección para las personas en situación de riesgo y que requieren un asilo. ¿Asilo o refugio? Sí, asilo o un refugio que según la situación se daría únicamente, digamos, por excepción el refugio. Ya, correcto, pero en este caso, es decir, es una competencia nueva que tiene ahora en este caso los consultorios jurídicos. Sí, así es. Es nueva. Entonces, bien, y en ese sentido, ¿se ha hecho alguna labor desde ese consultorio jurídico de la San Gregorio sobre alguna persona de asilo o de refugio que haya requerido los servicios? No hemos tenido caso. A ver, nosotros no hemos tenido caso, pero hemos asistido a seminarios, a encuentros de capacitación para este tema, precisamente con la Defensoría Pública. Últimamente lo hicimos, hubo 3 encuentros, el último fue en Esmeraldas,
y conocemos que el Estado, a través de sus dependencias competentes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y una Secretaría precisamente para migrantes y personas en riesgo en asuntos de refugio, hace una protección inmediata a ellos. Estamos coordinando al menos en la cuestión, la cuestión de capacitación. Eso indica que ya se está dando el primer paso. Primero, se amplió la competencia para el consultorio. Segundo, la capacitación de las personas que están precisamente en esta atención jurídica gratuita para estos sectores. Y luego ya vendría en este caso ya el ejercicio práctico, es decir, ya la atención, concreta, en el caso de surgir peticiones de personas que por temas de asilo o refugio busquen al consultorio jurídico. Efectivamente, mire, ya para este mes, para el informe del mes de octubre, sí, ya el formato que nos envían o el formulario para el informe a la Defensoría Pública ya tiene un casillero asignado precisamente para la movilidad humana. Lo que le hace falta a la Defensoría Pública es asignar un casillero para las causas de grupos de personas de atención prioritaria. Por eso es que ellos no conocen, de los resultados. ¿Por qué? Porque no existe precisamente ese casillero que permita dar informes, un registro, informar, hacer un seguimiento. Una estadística de los que se va atendiendo. O sea, es cuestión de coordinar para que ellos se pongan al día con el... Pero consta en la ley. No, está en la ley, pero no está en la herramienta de trabajo. Correcto, entonces yo creo que sería muy interesante, y de eso se trata, de encontrar una verdadera vinculación, de que la universidad, su consultorio, entonces le sugiera a la Defensoría Pública provincial o nacional, es decir, señores, en los formularios establezcan el casillero para los casos de atención prioritaria. La Universidad San Gregorio lo está ofreciendo a través de su consultorio. Tiene resultados, tiene estadísticas. Ustedes no lo tienen en los formularios debidamente agregados. Claro, y hay que tomar en cuenta que al interior de la Defensoría Pública existe inclusive una resolución del año 2015 de parte del Defensor Público, donde se prevé la socialización con los consultorios jurídicos gratuitos de este tipo de materia. Entonces, serían ellos, claro, con nosotros, quienes tendríamos que trabajar en ese tema. Pero con eso, yo sugeriría que pues, se oficie en todo caso para que crean estas herramientas de trabajo por parte de los respectivos casilleros de los formularios para los informes que se envían. Hacerle las sugerencias para que le incorporen. Sí, lo que ocurre es que recién virtual es lo que nos han enviado y es oportuno realmente hacerlo. Yo creo que eso hemos tenido siempre la colaboración de la Defensoría Pública en todos los temas. Ya, y en este caso de los sectores de atención prioritaria, ¿qué casos se destacan con mayor contundencia en la atención desde el consultorio jurídico de la Universidad de San Gregorio? Bueno, la causa por vulneración de derechos a niñas y niños sobre todo. Es muy común, es muy frecuente. Comunes, frecuentes y graves, porque van de todo tipo de maltrato psicológico, físico, sexual, y que inclusive han generado causas no solamente ante las instancias administrativas de protección de derechos para emitir esas órdenes órdenes urgentes de protección, sino que también que se ha derivado inclusive a la Fiscalía. Entonces es en materia de niños, niñas y adolescentes. Ya digo, casi un 80% de las causas que nosotros tenemos son de ese orden. También debemos tener en cuenta que esta propuesta que encaja con el plan de fortalecimiento de los consultorios jurídicos gratuitos que tiene la Defensoría Pública, avanza de la mano con que debe de normarse, digamos, dentro de la Defensoría Pública, esa colaboración, esa articulación con los consultorios jurídicos gratuitos. Una pregunta muy concreta y una respuesta también quisiera muy concreta. Ya. ¿El consultorio jurídico ha desarrollado tal vez alguna causa respecto de el derecho a reclamar de parte de las personas que tienen enfermedades catastróficas, de parte del IES, de que le entreguen esos medicamentos a pesar de que no hay en el mercado? Hemos tenido sí presencia de pocas causas, personas con enfermedades catastróficas,
pero no precisamente a manera de reclamo, sino digamos como buscan el apoyo en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo a través de esta unidad especializada de defensa, para, por ejemplo, para atención oportuna, por ejemplo, en Quito, por decirlo, ¿no? Entonces sí hemos tenido casos concretos de eso. Muy bien. Le agradezco mucho, doctor William Salazar, por su presencia en este programa. Gracias. Nosotros nos vamos a otros anuncios institucionales y regresaremos para un cuarto y último segmento con el representante de la Defensoría Pública en Manabí. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Las ideas de calidad que nacen de nuestras aulas son la mejor respuesta a la exigencia académica, gracias al liderazgo vital que nos impulsa a llegar más lejos. Nuestro límite es la excelencia. Universidad San Gregorio, liderazgo que se siente. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos en este cuarto y último segmento de nuestro programa Identidad, un programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y de su carrera de Derecho. El invitado en este último segmento es el defensor público provincial de Manabí, el abogado Iván Yar Ponce, quien, pues, como representante en esta provincia del órgano regulador, del órgano que lleva el control de los consultorios jurídicos de las universidades y que tienen su carrera de Derecho, pues nos puede realmente señalar ese control, esa regulación sobre estos consultorios. ¿Se la ejerce de manera temporal? ¿Se la ejerce muy activamente? ¿Se la ejerce pues periódicamente? ¿Cuál es ese ritmo que permite monitorear la actividad de los consultorios jurídicos? Buen día, doctor. Muy agradecido por la invitación. A todos igualmente saludos a todos los televidentes. En cuanto a lo que usted está indicando sobre los consultorios jurídicos, le quiero indicar que nosotros hacemos un control periódico. Cada cierto tiempo se pide información estadística a los consultorios jurídicos de lo que han hecho, de las causas que han atendido, de las personas que han atendido, y ese informe se lo envía vía correo electrónico a tenemos un departamento especial en cuanto a los que evalúan y los que controlan las estadísticas de los consultorios jurídicos. ¿Y qué parámetros utiliza la Defensoría Pública para acreditar los consultorios jurídicos de las carreras de Derecho? Los parámetros que se utiliza en la Defensoría Pública es estrictamente en cuanto a la base poblacional. Es muy importante, de acuerdo a la demanda que existe por parte de la ciudadanía, acceder y que más que todo no tiene las facilidades para poder pagar un abogado particular. Entonces, por eso únicamente en la provincia de Manabí tenemos 2 consultorios, que son en la ciudad de Manta, el ULIAM, y en la de Puerto Viejo, que es la San Gregorio. De las carreras de Derecho. De las carreras de Derecho. La Constitución señala que pueden ser tanto consultorios jurídicos de las carreras de Derecho, como también de otras organizaciones distintas a esos consultorios. ¿En Manabí no hay ninguna otra organización distinta a la carrera de Derecho? Claro que sí. En cuanto a las organizaciones, tenemos en todos los municipios, tenemos la Junta Protectora de Derechos, que eso es regulado por el municipio. Ellos tanto que dan, asesoran y patrocinan causas en cuanto a su materia de competencia. Pero estrictamente como consultorios jurídicos bajo la carrera de Derecho, solo son los 2. No tenemos ninguna fundación que se rija bajo nuestro control. En cuanto a fundaciones, tiene que existir, sé que está la SPOIR, hay hoy unas fundaciones que dan... Pero la Constitución habla de esas organizaciones distintas. También, diríamos, estas estarían exentas del control de la Defensoría Pública. Claro, o sea, sí. Por eso le digo, no conozco las otras, pero nosotros únicamente regulamos a los consultorios jurídicos. Estamos exentos de evaluar o controlar las instituciones sin fines de lucro, las ONG o los municipios, que a su vez precautelen o sigan un proceso judicial a los ciudadanos. Normalmente se sostiene que estos consultorios jurídicos, como bien también usted lo decía, Iván, es para personas de escasos recursos económicos.
¿Cómo pueden ustedes velar porque efectivamente la actividad de esos consultorios no se distraiga hacia otras personas que tal vez, pudiendo tener recursos económicos, no buscan un abogado particular que puede brindarles esos servicios, sino que de una manera muy astuta van a estos consultorios jurídicos y tal vez incluso impidiendo que esos espacios o ese tipo de acciones se las den a los que realmente la merecen? Claro, nosotros, bueno, tenemos tindiles de pobreza. Nuestra exigencia es únicamente personas que ganen hasta 2 sueldos básicos. Hasta ahí se puede atender tanto en la Defensoría Pública, es donde yo pertenezco, como en los consultorios jurídicos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Lo que se ha hecho es un estudio social, conjuntamente con informes del MIES, con las instituciones diversas del Estado, en cuanto existe la mayor demanda poblacional de atender sus causas. Son temas netamente sociales, alimentos, temas civiles de prescripciones adquisitivas de dominio, temas laborales, reclamaciones laborales únicamente a los empleados. Entonces son los temas más sensibles, donde la ciudadanía más tiene vulneración de derechos, en los cuales sea abarcado para que el consultorio jurídico tenga la competencia de la materia. La misma Constitución señala también la necesidad de que estos consultorios jurídicos den atención también a los grupos de atención prioritaria. Y en ese caso, ¿los 2 consultorios jurídicos que existen en Manabí dan esa atención prioritaria? En la San Gregorio tengo que recalcar y felicitar de que hay un área encargada que atiende específicamente a personas con discapacidad, o más que todo los que están en grado de vulnerabilidad de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Eso es especialmente en la universidad. En la ULIAM se generaliza, se atiende igualmente a personas que están bajo este parámetro de discapacidad o de grupo de atención vulnerable, también así como la Defensoría, pero únicamente en la San Gregorio se especifica un área o un abogado determinado para atender ese tipo de causas. Ahora, y en ese sentido, ¿qué tanto se apoya o se empuja precisamente, sabiendo que la atención a los grupos, o digamos los grupos de atención prioritaria es un requerimiento constitucional? ¿Qué tanto apoya o sostiene precisamente la Defensoría Pública para que este consultorio jurídico de la universidad pueda aperturar, ampliar un poquito más su radio de acción? ¿Qué tanta cobertura le da precisamente la Defensoría Pública? O sea, personalmente, en cuanto a lo que tiene que ver con el consultorio jurídico de la San Gregorio, yo antes de ser defensor público provincial, que era defensor público, sinceramente derivaba las causas acá a la San Gregorio cuando no era materia de competencia nuestra. Y la verdad es que yo personalmente puedo decir que el consultorio de San Gregorio ha atendido oportunamente y satisfactoriamente todos los casos que yo he derivado de personas con discapacidad, de adultos mayores, y la verdad es que no he tenido ninguna queja. Quizás lo que para mí haya que hacer es implementar de manera normativa interna el campo de acción, porque en tal caso yo sinceramente desconozco que el usuario, o sea, el seguimiento posterior, que el usuario haya tenido culminado su proceso, culminado su trámite de lo que él solicitó, sino que únicamente se lo deriva acá para que él lo atienda. Yo tengo entendido que sí, que la San Gregorio, en cuanto a la parte especializada para las personas con discapacidad o atención prioritaria, los atiende de manera satisfactoria, valga la redundancia. Iván, hay una necesidad de ampliar la cobertura en cuanto al campo de acción. Muy bien, hay atención para los grupos de atención prioritaria, para las personas discapacitadas y para las personas de escasos recursos económicos en áreas como laboral, como el tema de la niñez. Pero no hay espacio para la atención respecto de las demandas contenciosas administrativas. No hay atención para otros sectores más. ¿Qué puede hacer la Defensoría Pública para que pueda realmente ampliarse la cobertura de los consultorios jurídicos? Doctor, nosotros, como le dije al inicio de mi intervención, enviamos un informe periódico de las causas que atienden. Si la demanda, o sea, si existe, se constata en archivo, en estadísticas, que la demanda se incrementa, se puede incrementar obviamente los campos de acción, se pueden incrementar las materias en donde vamos a actuar, se puede incrementar inclusive personal, pienso yo, para que atienda las causas, pero actualmente, de acuerdo a los informes periódicos que se nos envían, como dije anteriormente, únicamente nos basamos en esa materia. Personalmente, yo me comuniqué con la compañera en Quito que maneja este tema de los consultorios jurídicos
y le pedí que amplíe el ratio de acción, de competencia de los consultores jurídicos, en la cual esta me supo decir que necesitamos los informes que conjuntamente la universidad, a través del rectorado, decanato, solicite. Hay un grupo sensible en la provincia, en la ciudad, que necesita este tipo de atención en esta materia. Yo creo que con eso, mi estimado doctor, vamos a poder implementar, porque sí se puede hacer como un adendum a la autorización del consultorio jurídico como tal. De funcionamiento. De funcionamiento, a fin de que puedan ejercer o ampliar su campo de acción. ¿Y si hay una coordinación entre la Defensoría Pública y el consultorio jurídico, o los consultorios jurídicos, que en este caso son dos que funcionan en Manabí? Si hay esa coordinación, que es un principio constitucional en la que incluso la administración pública se ve inmersa con estos grupos de apoyo como son estos dos consultorios? Claro que sí, yo con la San Gregorio y con el ULIAM tengo constante comunicación telefónica, porque semanalmente enviamos algunos casos, unos 5 o 6 casos de la Defensoría Pública, ya que mucha gente va allá en la Defensoría Pública y nosotros obviamente, para tampoco quitarle espacio del consultorio, los derivamos acá al consultorio y sé que, insisto, son atendidos satisfactoriamente. Existe una excelente comunicación y coordinación con los miembros del consultorio de San Gregorio y de la Unión. ¿Qué hacer para ver si se puede lograr que dentro de esta política pública que tiene la Defensoría pudiera hacerse la ejecución de proyectos de investigación en conjunto? Es decir, que la Defensoría Pública y la Universidad San Gregorio puedan llevar una línea de investigación y encontrar varios proyectos, porque en este caso a la institución que ustedes representan les interesa también investigar, a la academia le interesa investigar. ¿Cómo encontrar esos nexos para poder lograr ejecutar proyectos en conjunto de investigación que puedan dar lugar a que en Manabí por lo menos hayan resultados de carácter investigatorio que generen de algún momento una discusión interesante y eso obligue a que las políticas públicas, por decirlo, en el caso de la propia Defensoría Pública o de otros estamentos, puedan realmente generar reacciones en beneficio de los ciudadanos? Lo que es propositivo en cuanto a eso, lo que usted menciona, doctor, es que se lo puede coordinar con nosotros directamente. Usted nos pone la idea, podemos reunirnos, hacer grupos, hacer seguimientos y nosotros podemos trabajar conjuntamente. Obviamente que no trastoque el horario, sabe que somos funcionarios públicos. Claro, indudablemente, respetando aquello. Un poco, pero estamos dispuestos nosotros a escuchar, a reunirnos, a aportar en lo que podamos aportar y más que todo vincularnos, ya que muy aparte de defender y muy aparte de dar asesorías, también el tema investigativo es muy importante porque se aporta de otra manera, ¿no? Y en el ámbito de capacitación, la Defensoría Pública, ¿cómo ayuda, cómo colabora para que pueda no solo difundir sus deberes, sus derechos, pueda difundir sus competencias, sino en el tema de profundizar el conocimiento jurídico, en el caso de los estudiantes, en el caso de los propios docentes de la universidad y en conjunto con la Defensoría Pública? ¿Cómo cristalizar capacitación, talleres que permitan ser mucho más eficientes a nuestros profesionales en beneficio de los ciudadanos que reciben este tipo de asesoramiento y apoyo jurídico? Nosotros, doctor, tenemos capacitaciones constantes y programadas dentro del plan de trabajo anual que hacemos como Defensoría Pública y tenemos de 7 a 8 capacitaciones durante el año. Hemos invitado en algunas ocasiones, si no me equivoco, unas 4 o 5 al consultorio jurídico, los cuales inclusive han asistido a ellos en el registro de su marcación, han asistido a las capacitaciones. Sinceramente, doctor, ahorita tenemos una capacitación inclusive de temas de impugnación. Si usted me dice, podemos expandirlo a la universidad para ofrecerlos a todos, porque créame que dentro de la programación sí está vincularnos con la universidad y también darles el servicio de charla. Tenemos ahorita programado para fines de noviembre, una charla a escuelas sobre temas de violencia, sobre temas de género, abuso sexual, todo el tema que es todo lo que está en tema en boga ahora con las situaciones diversas que han pasado en el país. Perfecto. Le quiero agradecer mucho, doctor Iván Yar Ponce, por su presencia, por su colaboración en este programa. De hecho, pues esta vinculación Defensoría Pública, consultorio jurídico en la universidad, hacemos una labor de contribución para la comunidad, para los sectores vulnerables,
para las personas con discapacidades, pero sobre todo para la comunidad en general. Así que le agradecemos por su presencia en este programa y también queremos agradecer a los televidentes por permitirnos llegar a sus hogares. Nos veremos la próxima semana con un nuevo programa de identidad, un programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Buenas noches.